Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12 al versículo 15. Así dice la palabra inspirada de Dios. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardo, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, en la Biblia se nos presentan varias imágenes para describir a la iglesia. Hay varias formas de definir la iglesia. Por ejemplo, podemos ir a la etimología de la palabra iglesia, que proviene del griego eclesia, literalmente quiere decir los que son llamados fuera, y que al mismo tiempo es una palabra que tiene sus raíces en el hebreo kahal, y que tiene que ver con el predicador, el que expone, el que llama. Por eso recuerden que el nombre de Eclesiastés es Cogelet, el predicador, el que llama a una congregación, el que expone a una congregación. Pero hay otra forma en la que la Biblia nos explica lo que la iglesia es, y es a través, hermanos, de imágenes o figuras que tienen relación. Por ejemplo, se nos dice que la Biblia es comparada con un rebaño. Se nos dice que es comparada con un cuerpo. Es comparada con un templo. Y hasta es comparada con un edificio y una planta. Todas estas imágenes presentan atributos, pero al mismo tiempo, cuando entendemos lo que la iglesia es por medio de estas imágenes, vemos nuestras responsabilidades. Déjenme dar un ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo. ¿Por qué es un cuerpo? Porque Cristo es la cabeza, porque nosotros estamos unidos, hermanos, por el mismo Espíritu, porque hemos gustado del mismo Espíritu Santo, todos hemos sido bautizados entonces en el cuerpo de Cristo. Y entonces los atributos de la iglesia son que tiene una vida por estar unida a Cristo, que es el Salvador. Los atributos de la iglesia es que tiene el Espíritu Santo y por eso somos uno. Así que a través de esta imagen aprendemos lo que la iglesia es. Pero no solo aprendemos algo de la iglesia, sino que también entendemos nuestras responsabilidades. O sea, cuando decimos la iglesia es como un cuerpo, aprendemos que esto significa que tenemos una relación orgánica con Cristo. Pero aprendemos entonces que también tenemos responsabilidades. Por ejemplo, nuestra responsabilidad a la luz de que somos el cuerpo de Cristo es que debemos obedecer la cabeza. ¿O puede el cuerpo dirigirse por sí mismo? No. Si somos el cuerpo de Cristo, nuestra responsabilidad es someternos a la cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios y como dice Colosenses. Así que con esta imagen aprendemos características de la iglesia y responsabilidades que tenemos como iglesia. Otra responsabilidad sería que si somos el cuerpo de Cristo no puede estar separado y dividido. Debemos mantenernos en unidad. Debemos guardar la unidad en el vínculo del Espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos intentar mantenernos unidos. Cada uno debe trabajar con sus dones en el cuerpo. Si somos el cuerpo de Cristo, Cristo ha dado dones a todos ellos y todos ellos tienen un lugar en la iglesia. Así que
Ni el ojo le puede decir al pie, no te necesito, ni el pie a la cabeza, no te necesito, sino que cada uno debemos servir a la iglesia conforme a nuestras necesidades. El que tiene don de esto, que lo haga. El que tiene este otro don, que lo haga. El que tiene don para exhortar, que exhorte. El que tiene don de servicio, que sirva. El de dar con liberalidad. Entonces hay todo este orden en la iglesia. Así es como la Biblia nos ayuda a entender lo que es la iglesia a través de estas imágenes. Y podríamos ir por cada una de estas imágenes, hermanos, para entender su hermosura. Pero esta tarde tenemos la oportunidad de conocer y seguir profundizando en lo que la iglesia es a través del libro de Cantar de los Cantares. La semana pasada, hermanos, recordarán que estuvimos meditando sobre lo que es la iglesia y dimos 4 razones por lo cual la iglesia es hermosa. Porque lean conmigo el versículo 1 del capítulo 4. Dice, aquí tú eres hermosa. Y entonces hablamos de este dilema sobre qué es la hermosura. Y explicamos, hermanos, que cuando Cristo dice que la iglesia es hermosa, lo dice porque realmente es. Y tiene 4 características que la hace hermosa, que no vamos a repetir. Y mi idea, hermanos, en realidad era pasar al capítulo 5, pero cuando volví a meditar en lo que tenemos en el versículo 12 al 15, me di cuenta que todavía no podía hacer ese brinco al capítulo 5, ya que el capítulo 4, versículo 12 al 15, nos transmiten, hermanos, otra imagen de la belleza de la iglesia. Y no solo nos transmite, hermanos, una imagen, sino nuestras responsabilidades. ¿Y cuál es la imagen que tenemos de la iglesia en el versículo 12? Es esta. La iglesia es el jardín de Dios. La iglesia es un jardín, el jardín de Dios. Hermoso jardín. A través de esta imagen, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir conociendo los atributos de la iglesia. ¿Quién es esta? ¿Qué es esta que llamamos iglesia? ¿Qué es lo que la hace ser hermosa? Pero al mismo tiempo, al entender que la iglesia es un jardín, vamos a aprender las responsabilidades que tenemos al ser parte de ese jardín, nosotros como iglesia. Pero déjenme comenzar testificando, hermanos, que en la Biblia, esta imagen de la iglesia como jardín es algo común. Cristo dice o usa frecuentemente esta imagen a través de toda la Biblia. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Salomón era experto en cuestiones de botánica y cuestiones aún, hermanos, de la belleza o estética en la jardinería. Dice el libro de Eclesiastés que se dio a buscar aún el placer en la hermosura floral. Así que era un hombre sabio en cuanto al arte y la belleza de estos jardines. Los jardines en aquel tiempo eran lugares privados de deleite. No es tanto como lo que hoy pensamos que es un jardín, hermanos, simplemente un lugar con pasto, solemos llamarlo jardín. En este tiempo eran lugares adornados con diferentes flores, con diferentes árboles frutales, bien mantenidos. Es más, con mucha flor que daban ricos olores. Eran lugares de deleite. Los jardines no eran tantos lugares para correr, sino eran más bien lugares de deleite, lugares de placer. Bueno, déjenme poner en contexto algo aquí. En la historia de Cantar de los Cantares, la boda de este esposo con la amada ocurrió en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, él está describiendo a su amada. Él está narrando, manifestando y exaltando los atributos de su esposa. Y entonces está diciendo, mi amada es como un jardín. O sea, Salomón está describiendo a su esposa como un lugar de deleite, un lugar en donde él puede entrar,
él puede deleitarse, es la mujer que Dios le ha dado, que le corresponde y por lo tanto puede disfrutar de ella. Esta es la imagen bella del jardín, es una imagen bella, hermanos. Leía un puritano y decía el puritano, Dios ha utilizado la imagen más hermosa de la tierra para intentarnos describir lo que es nuestra comunión y relación con Dios. ¿Qué hay más hermoso? ¿Qué relación puede haber más íntima, más especial, de más amor, de más intimidad, de más compartir emociones, afectos? ¿Qué relación puede ser más profunda que la relación marital, que el matrimonio? Realmente no hay. Y aquí el esposo, Salomón, está diciendo, mi amada es como un jardín. Cuando yo la veo, para mí ella es como un jardín porque es hermosa, es bella, es esto, como lo describe en el versículo 1 hasta el 8, no vamos a repetirlo. Ella es como un jardín. Ella es la mujer que me pertenece, donde yo puedo deleitarme, donde yo puedo encontrar placer. Ella es para mí. Entonces el Señor está usando esta imagen tan preciosa que es el matrimonio para decirnos que eso es lo que Cristo considera de su iglesia. El lugar más bello en la tierra, el lugar más precioso. Déjenme intentar explicar esto con las palabras de un teólogo llamado John Gill. Ya murió hace algunos años atrás. Él dice, es más probable que la alusión a este jardín sea cerca de Jerusalén. O sea, este era un lugar especial del rey. Por eso se llama Jardín del Rey, del cual hace mención a Dichomius, que estaba cerrado y solo era para uso y placer del rey. Entonces dice John Gill, justamente a esto se puede comparar la iglesia, porque está siendo distinguida del mundo. Hermanos, cuando vemos en Cantar de los Cantares la descripción de un jardín que se vuelve el deleite de Salomón, debemos entender e ir más allá y pensar que esto es una descripción del deleite que Cristo siente, que Cristo goza con su iglesia. Y déjenme demostrar, hermanos, que en la Biblia tenemos muchas alusiones a esto para pensar que cuando estemos en Cantar de los Cantares, debemos, hermanos, pensar en Cristo y su iglesia. Hermanos, es aberrante. Estuve leyendo algunos comentarios modernos de lo que piensan que un pastor debe predicar cuando lee este texto y es aberrante. Prácticamente se la pasan diciendo algunos comentaristas que lo que debe tratar el predicador aquí es la hermosura de la intimidad marital. No niego que eso es un tema que se debe tratar en la iglesia, hermanos, que se debe tratar en un contexto en la iglesia, que se debe hablar, porque ciertamente ese es un deleite que Dios ha puesto para que el hombre y la mujer lo disfruten en el vínculo del matrimonio. Pero hermanos, el cantar más excelso de la Biblia no puede ser acerca de eso única o principalmente. Cuando la Biblia nos describe en Cantar de los Cantares un jardín en el cual el rey se encuentra satisfecho, se encuentra con gran deleite, debemos pensar en algo más que un hombre y una mujer. Cristo y la iglesia. Por ejemplo, déjenme dar algunos ejemplos de que este tema de un jardín donde Dios se deleita es algo común en la Biblia. ¿En qué lugar pone Dios al primer hombre y a la primera mujer de la tierra? Un jardín. ¿Y saben? Dice que había 4 ríos que lo rodeaban. ¿Y qué tenemos aquí en Cantar de los Cantares? Un jardín con ríos que riegan, con ríos que alimentan este precioso lugar. Pueden revisarlo ustedes en Génesis capítulo 2, versículo 10. Este jardín. Y dice que Dios se paseaba en el frío del día. Dios se paseaba durante el día. Dios se deleitaba ahí. Por eso es llamado paraíso.
Por eso es llamado paraíso, porque es un lugar de deleite. Es interesante, pero los salmos usan constantemente descripciones de que la iglesia es como árboles. ¿No nos dice el Salmo 1 que la iglesia es como que el cristiano es como un árbol junto a corrientes de aguas? Muy cercano. ¿Y qué son estas aguas sino la obra del Espíritu nutriendo al cristiano? Hermanos, el pueblo de Israel en el desierto se reunía alrededor de un jardín. Caramba, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que en el desierto se reunía alrededor de un jardín? ¿Te refieres a los oasis? No, me refiero al templo. Porque ¿qué era el tabernáculo, hermanos, sino un jardín? ¿A qué me refiero con esto? Cuando Moisés recibe indicaciones de construir el tabernáculo, a Moisés se le da indicaciones de que use objetos que vinculaban al pueblo con el jardín del Edén. Por ejemplo, hay una menorá, hay una lámpara con 7 brazos que está hecho en forma de almendro. Está en esta forma especial. Además hay palmeras pintadas alrededor en el tabernáculo. Además hay pieles de animales que lo cubren. La idea era de que el pueblo relacionara, vinculara, que el tabernáculo era una especie de jardín del Edén puesto en medio de ellos. Israel es comparado con una viña que Dios plantó en Isaías capítulo 5. El pueblo del Nuevo Testamento en Juan 15 es comparado con una viña, con una vid. Somos ramas que estamos unidos a la vid. Escuchen este salmo. Dice el Salmo 80. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste. Salmo 80, versículo 8, dice eso. Dice, cuando estábamos en Israel, tú nos sacaste. Y el salmista dice, tú sacaste la vid de Egipto. Esta imagen de árbol, de arboladas, jardín. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado, dice Jeremías 12:10. Este es un tema constante. La iglesia es comparada con árboles, con jardín, con lugares de deleite, con vid, una que produce fruto. Oseas 10, capítulo 10, versículo 1. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo según la abundancia de su fruto. Así multiplicará los altares. Cuando más rica era su tierra, más hermosa hacía sus pilares sagrados. Israel es un viñedo frondoso. Si añadimos a esto el tema del agua, porque noten que dice que no solo es un jardín, sino que es fuente sellada, versículo 15, fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Pozo de aguas vivas. Hermanos, Juan capítulo 4, versículo 14 dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, pinta justamente a la iglesia en su estado escatológico, o sea, en su estado final, en su estado último, como un hermoso jardín. La ciudad de Dios tiene árboles, cada uno da su fruto a su tiempo, y hay un río en medio de la ciudad, un río hermoso. Hermanos, cuando leo comentaristas que explican Cantar de los Cantares solo en términos humanos, solo en términos materiales, solo en términos de esposo y esposa, yo me pregunto, ¿qué hacen cuando leen Cantares? O sea, lo arrancan de su Biblia, arrancan sus hojas de su Biblia y lo leen separado de todo lo demás. ¿Por qué si la Biblia a través de todo el canon habla de la iglesia, como huerto, como vid, como río, como agua? Cuando llegan a Cantar de los Cantares, no pueden ver su vínculo. Cuando Salomón dice, siento placer y siento deleite en mi esposa, es un jardín para mí.
Es mi jardín, amado. Es en el jardín en el que he trabajado. Es el jardín que he apartado para mí. Mi amada es un jardín. Ella es como fuente de agua para mí que me satisface. Cierto, eso habla de la hermosura del matrimonio. Pero ¿es todo? Hermanos, realmente aquí tenemos testimonio de que este es el tema de Cristo y la iglesia. Hermanos, ¿qué apropiado es comparar a la iglesia con un jardín? ¿Por qué? Porque antes éramos un desierto. Antes éramos un lugar sin vida, un lugar seco, pedregoso. Ahora su alma, por la obra del Espíritu Santo, ha dado fruto. Antes éramos un lugar oscuro, un lugar rocoso, pero por la palabra de Dios, por la obra de regeneración, se ha quitado esa tierra dura y ahora hay fruto de vida, se ha convertido en un jardín. Por la obra del Espíritu Santo, el cristiano deja de estar muerto, desértico, y ahora es un precioso jardín. Miren las palabras de este autor. Él dice: en un jardín, las flores, hierbas y plantas no crecen naturalmente por sí mismas, sino que son puestas o sembradas. Solamente la maleza crece por sí misma. De igual manera, en el jardín de Cristo, la iglesia, y en los miembros de ella, las gracias del Espíritu no crecen por sí mismas. Son sembradas, plantadas y crecen por el Espíritu de Dios, pues en sus corazones naturalmente solo crece maleza del corazón y la corrupción. ¡Qué apropiada imagen del jardín! Porque esto describe lo que éramos, lugar pedregoso. Si ahora somos el jardín de Dios como cristianos y como iglesia, es solo porque el Espíritu Santo ha soplado aliento de vida. Es solo porque el Espíritu Santo ha llamado a existencia del desierto. En el desierto dijo: sea la luz, sea el jardín, sea el lugar deleitoso. Y fue, y al instante se convirtió. Habiendo establecido entonces que esto no es algo extraño en el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento, comparar a la iglesia con un jardín, ahora sí, hermanos, comencemos a ver, a la luz de Cantar de los Cantares, cuáles son los atributos de la iglesia que aquí se destacan. Si la iglesia es un jardín, ¿qué aprendemos de ella? ¿Qué aprendemos de la iglesia? Hermano, en esta tarde estaré hablando de la iglesia y del cristiano a la par, porque yo creo que en Cantar de los Cantares está hablando tanto de lo que es el cristiano como lo que es el cristiano en comunidad, o sea, la iglesia. Así que hoy no creo que solo estoy describiendo lo que es la iglesia, el cristiano en comunidad, sino lo que es el cristiano en particular también. ¿Y cuál es la primera cosa? Leamos Cantares capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un huerto apartado. No es un lugar público. No es un lugar en donde cualquiera puede entrar. Solo el rey tiene acceso. Déjenme decirlo en otras palabras. El jardín de Dios es cerrado, esto es un jardín elegido. Miren lo que dice un autor. Y la iglesia es como un jardín cerrado. ¿Por qué? Por distinción, siendo separada por la gracia de Dios en elección, redención y llamado eficaz. La iglesia es un jardín separado. Hermanos, es cierto, antes éramos tierra del mismo desierto, pero ahora esta porción del desierto ha sido apartada para convertirse en un oasis, en un lugar de deleite de Cristo.
Así como Salomón tenía su jardín privado, así Dios tiene un jardín privado aquí en la tierra. Su nombre es cada cristiano y la iglesia en comunidad. Ella ha sido separada del mundo. Ella ha sido santificada, hermanos. Antes, cada uno de nosotros no éramos sino pecadores como todos. ¿No dice eso el apóstol Pablo? Que antes de estar en Cristo todos éramos pecadores, pero ahora Dios desciende y aparta a unos para que sean su especial tesoro. Ahora aparta a unos para convertirlos en jardín hermoso. Los toma del redil y los vuelve su deleite. Es el jardín especial de Cristo. Este jardín tiene escrito por fuera, santidad a Jehová. O tiene escrito por fuera, apartado desde la fundación del mundo. Dios opera en él. Dios mantiene este jardín. Dios viene a él. Dios viene porque este es su jardín precioso. Hermanos, esto implica que Cristo se complace en tener comunión con su pueblo porque Él lo considera su jardín precioso. Hermanos, ¿no es impresionante escuchar estas palabras de la boca de Cristo? He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. ¿No es impresionante escuchar las palabras de Cristo cuando dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos? Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo es que podemos, decirlo así, por decirlo así, llamar la atención del Trino Dios para voltear a vernos a nosotros? Solo si fuimos apartados por Él, solo si Él ha hecho de este lugar desierto un precioso jardín, entonces puede ser deleitoso para Él. Hermanos, no sé a ustedes, pero esto a mí me da aliento aún para buscar la comunión con Cristo. Aliento para buscar la comunión en la devoción diaria y privada. Hermanos, si eres el jardín de Dios, ¿no querría Él descender para disfrutar de su jardín? Si eres el jardín de Dios, ¿no querría Él venir a disfrutar de los frutos que hay en ese lugar? Además, tú dirás, pero es que todavía soy un jardín con mucho que trabajar. Todavía soy un jardín no deseable. Es cierto que hay muchas cosas que trabajar, no obstante, ser el jardín de Dios lo hace hermoso. Pero por otro lado, ¿qué hace tu jardín, hermano? ¿Qué hace tu corazón no apto para que Cristo more ahí? Tú dirás, hay cosas que tengo que vencer, cosas que tengo con las que luchar. Bueno, ¿crees que Salomón escatimaría invertir a su jardín? No, él no escatimaría, él haría lo más deleitoso su jardín porque él se deleitaba estar en ese lugar. Por lo tanto, podía invertir lo que fuese necesario con tal de pasar un tiempo placentero. Hermanos, si eres el jardín de Dios y hay cosas que identificamos que tenemos que vencer, con las que tenemos que luchar, somos animados a la luz de esto, a pedir, decir, Señor, haz en mi corazón un jardín cada vez más precioso para que el Trino Dios pueda venir a deleitarse en mi corazón. Hermanos, y si eso es verdad como cristianos individuales, hermanos, si hoy Dios decide estar en un lugar de sobre toda la tierra, es en su iglesia. Esto da esperanza para lo que es el día del Señor. Esto nos da instrucción de cómo tratar el día del Señor. Hermanos, ¿qué es la iglesia reunida esta tarde sino el jardín de Dios? Que todavía hay muchas cosas que trabajar, que todavía hay mucho que madurar como iglesia, que todavía hay mucho que corregir, absolutamente aceptado. Pero esta es el jardín de Dios en el cual Cristo se deleita de tener comunión con ella.
Cristo se deleita de acercarse a ella. Hermanos, por eso tenemos esperanza de que en la predicación de la palabra, Cristo va a descender con su iglesia para alentarla, consolarla en la cena del Señor esta tarde, hermanos. Tenemos esperanza de decir, bésanos con los besos de tu boca. Porque la iglesia es el jardín, es el lugar deleitoso, hermano. Dentro de todos los lugares que Dios se complace estar, es en la iglesia, su lugar favorito de este mundo. ¿No es esto sorprendente? Hermanos, solo somos los menos dignos, somos los menos hermosos. Pero Cristo se complace de estar en su iglesia. Es su elegida. Él apartó este pueblo para Él. ¿Qué es la iglesia? Jardín electo de Dios. El pueblo electo de Dios para su deleite. Pero, ¿qué más aprendemos de la iglesia a la luz de que es llamada un jardín? Dice, leamos Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Algunas versiones se leen así: huerto bardeado. Huerto bardeado. Esto es, huerto protegido. Transmite la imagen de un lugar, no solamente que ha sido elegido de una forma especial, sino que es protegido. Es un lugar donde no se va a permitir que crezca mala hierba, donde no se va a permitir que animales salvajes vengan a comerla, en donde no se va a permitir que vengan a destruirlo, que niños vengan a hacer de él un gran desastre. No, es un lugar especial, es un lugar de amor, es un lugar que está bardeado. Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué aprendemos a la luz de que la iglesia es el jardín de Dios? Que ésta es protegida por Dios, guardada por Dios. Que Dios es su protector. Él es el que ha puesto las bardas. Él es el que mantiene lejos los enemigos. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No porque los que están en la iglesia sean suficientemente fuertes y valientes, sino porque su protector es aquel que no duerme. No duerme el que guarda a Israel. No duerme el que guarda al remanente de Israel. Dice alguien, el jardín cerrado ilustra la seguridad del discípulo. Un muro es construido para mantener fuera a los animales que podrán destruir las plantas. Y ya se han mencionado algunos animales peligrosos en este poema. Cada cristiano tiene un enemigo que está intentando destruirlo. Y ese enemigo es el diablo y sus secuaces, el mundo y la carne. Pero a pesar de la fuerza de esos enemigos, todo creyente está muy seguro, porque es el jardín cerrado, es el jardín amado. Hermanos, la destrucción o decaída de este hermoso jardín es la vergüenza del rey. La destrucción o decaída de este jardín es la vergüenza del rey. Pero este rey será glorificado siempre. Sus jardines serán protegidos, hermanos. Hermanos, es por eso que la doctrina de la perseverancia de los santos es tan importante. Porque esta nos dice que Cristo nos guarda para su gloria. El cristiano será preservado, será guardado hasta el final de sus días. Pero sigamos avanzando. Además, es llamada una fuente de agua, pozo de agua vivas. Lean conmigo versículo 12. Fuente cerrada, fuente sellada. Versículo 15.
fuente de huertos, pozo de agua viva que corre del Líbano. Este es un jardín muy particular porque es nutrido con el agua del río. Es una que tiene la constante obra del Espíritu Santo para sostenerlo. Hermanos, si el cristiano es el jardín de Dios, el cristiano es uno que está lleno del Espíritu Santo. Dice, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este es el cristiano, uno que ha bebido del agua viva y ahora se ha convertido para dar agua. Ahora brota de él fuente de agua viva. Hermanos, esta es nuestra descripción. Hermano, ¿dirías que esta tarde eres una fuente de agua viva? Diríamos que esta tarde somos esa fuente de agua viva que está brotando para vida eterna, que está brotando de la satisfacción. Hermano, hoy eres una fuente de agua o un pozo vacío esta tarde. Una fuente, un río que está proveyendo agua o más bien un sequedal. Esta es la realidad del cristiano, aunque tenemos que confesar que muchas veces, hermanos, nuestra condición no es exactamente así debido a nuestros descuidos y caídas. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo que va a pedir en el versículo 16 es, la mujer pide es un avivamiento. Dice, levántate, viento, levántate, Aquilón. Levántate, sopla para que mi amado venga a recibir de sus frutos. Aviva mi corazón, despierta mi alma. Oh, hermanos, ¿es nuestro corazón esta fuente de agua? La iglesia es un jardín lleno de agua porque el Espíritu Santo es el agente vivificador. Por la palabra, el Espíritu Santo llena de agua, hermanos. Por la palabra se derrama agua. Por eso es tan importante la iglesia para el cristiano, porque él es una fuente, pero necesita venir a tomar de las aguas. Necesita recibir de la palabra para ser alentado, para recibir agua viva. Es la palabra que limpia. ¿No dice eso? Efesios capítulo 5. Siendo santificados por la palabra, por el agua, siendo lavados por la palabra de Dios. El cristiano tiene fuente de agua, pero recibe su agua por el ministerio de la palabra, que es la iglesia. Y pasemos a una descripción más. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar elegido de Dios, apartado por Dios. La iglesia es el lugar protegido por Dios, guardado por Dios. Y la iglesia es el lugar de vida, de vitalidad por el Espíritu. Pero en último lugar, a la luz de esto, la iglesia es un lugar de fruto. La iglesia es una que da los frutos al rey. Hermanos, el jardín no solo pretendía dar deleite a los ojos, deleite al olfato, sino deleite aún al gusto. El rey debía poder llegar a su jardín y tomar de los frutos más deleitosos para nutrirse o simplemente para deleitar su paladar. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? En este mundo no hay sino sequedad. Pero el alma del cristiano y la iglesia es el lugar donde Cristo puede venir a tomar sus frutos. Donde Cristo puede venir a recibir los frutos que Él ha abonado, que Él ha producido.
frutos de amor. El fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. El fruto del amor, del gozo, del paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, la mansedumbre, valentía, disciplina. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestros frutos en la vida cristiana? Esto describe lo que es la iglesia ideal. La pregunta es, ¿describe lo que es nuestra condición actual como cristiano y como iglesia? Hermanos, ¿puede venir Cristo esta tarde a tomar de los frutos que Él ha abonado, en los cuales Él ha trabajado, en los cuales nuestro corazón, que es la tierra de su jardín, ha empezado a producir? Creo que al contemplar lo que es la iglesia ideal debemos meditar si esta es nuestra condición, hermanos. Pero déjenme pasar a describir, en segundo lugar, las responsabilidades de la iglesia. Si somos el jardín de Dios, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como el jardín de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros al ser su jardín? Hermanos, comencemos por contemplar que si la iglesia es el jardín de Dios, debe mantenerse unida a aquel que es el jardinero, por decirlo así. Aquel que es el que da la vida. Aquel que es la vid verdadera. Esto es Cristo. Hermanos, si somos el jardín de Dios, como cristianos, nuestra primera responsabilidad es mantenernos cerca de la fuente de vida. Recuerden, hermanos, naturalmente somos jardín seco. Naturalmente somos desierto, árido, seco. Somos apartados por la obra del Espíritu Santo y nuestro corazón, que era una roca, se convierte en un hermoso jardín. Pero nuestro corazón tiene la necesidad de mantenerse cerca y unido a aquel que mantiene la vida. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad como cristianos. Porque separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Esta imagen nos presenta con la importante verdad que la única forma que podemos ser este bello jardín, este jardín apartado por Dios, protegido por Dios, lleno de vida y vitalidad, lleno de agua viva y que da frutos, la única forma de ser cristianos fructíferos, de ser cristianos que tienen agua, satisfacción en la vida, es, hermanos, manteniéndonos cerca de Cristo. La hermosura y vitalidad del cristiano depende de su vínculo con el Señor. Hermano, esta tarde somos llamados a contemplar la iglesia como jardín y esta es nuestra primera exhortación. Hermano, ¿eres un jardín vivo esta tarde? Por elección eres un jardín de Dios. Pero es un jardín donde Cristo puede venir esta tarde a tomar deleite. Puede venir a olfatear los aromas preciosos del fruto del Espíritu Santo. Puede venir y deleitarse del fruto de la santidad de tu vida. Puede Cristo venir y decir, mi alma está contenta en este jardín. Yo estoy contento. ¿Puede Cristo descender esta tarde y decir, mira qué bello jardín? Hermano, ¿está vivo tu jardín o se está secando? Algo aprendemos de regar el pasto, hermanos, los que lo regamos. Y es que si no echas agua, morirá. Si no echas agua, morirá. Hermano, ¿cómo estás esta tarde? Hermano, ¿está vivo tu jardín? ¿O se está muriendo? ¿Está amarillo tu pasto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay vida en ti o estás lejos de Cristo? ¿Estás seco, hermano? Dices, oye, esta es la descripción de la iglesia, que es un huerto
con una fuente de agua, con renuevos, con fruto, granados, suaves aromas, a leña, nardo, azafrán, incienso. Eso no describe mi vida espiritual. No hay esos aromas, no hay ese fruto del Espíritu, no hay ese gozo, no hay esa vitalidad. Más bien, lo contrario es verdad. No hay fruto en el jardín. El rey va a venir esta tarde y no puede recoger del manzano y no puede recoger de los frutos, no puede tomar de la viña porque no hay fruto, porque no cuidé mi viñedo, porque no puse atención. Salí a cuidar el rebaño, pero no cuidé mi viña. Hermano, la única forma de convertirnos en el jardín deleitoso de Dios o mantenernos siendo el jardín deleitoso de Dios es por la vitalidad que hay en Cristo, por la unión que hay en Cristo. Permanezcamos en Él. Esa es nuestra exhortación esta tarde. Busca el agua viva, hermano. No somos oasis natural. Somos oasis creados por el Espíritu. Necesitamos mantenernos cerca de aquel que nutre nuestras almas. Hermanos, la vida cristiana es esta. Ser un jardín deleitoso para Cristo que solo puede convertirse si permanecemos en Él. Hermanos, si la mala hierba está creciendo en tu corazón, si la mala hierba del pecado, la mala hierba de las amarguras, la mala hierba de la división, la mala hierba de la apatía espiritual está creciendo, esa hierba molesta, seguro la razón es esta: te estás manteniendo lejos de Cristo. No estás buscando a Cristo en los medios de gracia. Seguro no lo estás buscando en la oración. Seguro no lo estás buscando en la lectura. Seguro no lo estás buscando en la predicación de la palabra. Seguro tu corazón está apático para buscarlo. Y hermanos, como iglesia tenemos la misma exhortación. No solo como cristianos individuales, sino también como iglesia. Mantengámonos cerca de Cristo. ¿No dice el apóstol Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por las obras os queréis justificar? Seamos una iglesia unida a Cristo, mantenida en el vínculo de Cristo, en primer lugar, dependiendo de Cristo para nuestra salvación y nunca de nuestras obras. Seamos una iglesia que exalta la suficiencia de Cristo y no la de nuestros buenos actos. Mantengamos lejos la falsa doctrina. Mantengamos fuera las cosas que nos alejan de Cristo, que es la herejía. Cuán grande responsabilidad tiene el pastor, pero tienen todos los cristianos también, de mantener una iglesia sana en doctrina. Pero no solo somos llamados a tener una doctrina pura que nos mantenga cerca de Cristo. Hermanos, nuestra segunda responsabilidad es usar los medios que Cristo pone para mantenernos unidos a Él como iglesia. Hermanos, digamos que queremos ser un jardín agradable para Cristo como iglesia. ¿Qué medios vamos a usar para ser hermosos? ¿Qué medios vamos a usar para hacer jardines deleitosos? Este fue el problema de los de Colosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Dice: nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo. Lo que está diciendo es: no permitan que aquellos hombres les esté diciendo que Dios quiere que vivan en austeridad absoluta. Eso es lo que está diciendo. Dice: ni en adoración a los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchando su causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, de la cual todo el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Hermanos, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? Lo que estaba pasando en la iglesia de los colosenses es que los cristianos querían ser espirituales. Los cristianos querían ser maduros.
Los cristianos querían tener un jardín deleitoso para Cristo, pero ¿qué hicieron? Empezaron a buscar otros medios. Por ejemplo, el ascetismo. O sea, voy a humillar y a destruir mi cuerpo sin sueño, no le voy a dar alimento, porque así es como Cristo va a venir a mí, a mi alma. Otros, no, por medio de la adoración de los ángeles podemos acercarnos. Esto tiene que ver con el gnosticismo de los primeros siglos. Decían que los ángeles eran un tipo de mediador y si lográbamos asirnos de ellos, podríamos asirnos de Cristo, que es la cabeza. Dice Pablo, nadie nos engañe con ese tipo de espiritualidad. Que nadie los confunda. ¿Quieren ser espirituales? Asíense de la cabeza, que es Cristo, hermanos. Si somos el jardín de Dios y tenemos que mantenernos unidos a la vida que es Cristo, usemos los medios que Él ha puesto para que tengamos vida, para que tengamos espiritualidad. Usemos el agua que Él ha puesto. Usemos las palas y todos esos materiales que Él nos ha provisto para luchar con la hierba. Usemos la palabra de Dios, usemos la oración, usemos la predicación de la palabra, usemos la cena del Señor, usemos la comunión de los santos. Todos estos son medios que traen abono, que traen limpieza, que traen agua viva al jardín para hacer un jardín hermoso. Esta es nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos. Nuestra responsabilidad como cristianos hacer el jardín de Dios es mantenernos unidos a Él por los medios que Él ha dispuesto para nosotros. Pero ¿qué otra cosa aprendemos? ¿Qué otra responsabilidad tenemos a la luz de ser el jardín de Dios? Hermanos, ¿no somos llamados a la fidelidad? Dice, lean conmigo Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. La mujer es un huerto cerrado, una fuente cerrada y una fuente sellada. Salomón, con estas palabras, hacía referencia a la fidelidad de su esposa hacia con él. Ella era la mujer de un solo hombre. La mujer con un solo corazón para su amado. Una entregada única y exclusivamente a Salomón. Hermanos, como cristianos somos llamados a ser el jardín cerrado de Cristo. Somos llamados a la santidad y la fidelidad en primer lugar. Si cada cristiano es el jardín, cada cristiano está llamado a dar amor exclusivamente a Cristo. Vosotros pues me seréis un pueblo santo, dice el Señor. Dijo a Moisés, consagraos hoy y mañana y que laven sus vestidos porque vendré a ellos. Dice Josué capítulo 3, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Miren lo que dice un autor. Reservado para mi propio uso es este jardín. Ella no admitirá a otros amantes, ya sean falsos maestros o deseos mundanos, sino que se mantiene cerrada para Cristo. Ella es casta, pura y modesta, como lo son o deberían ser las vírgenes. Esta es la iglesia, una que está guardada, hermanos. Hermanos, ¿cómo está nuestro jardín esta tarde? ¿Cómo ha estado nuestro jardín esta semana? ¿Cómo ha estado nuestro jardín este caminar durante este mes? ¿Ha sido un jardín cerrado donde nuestros frutos solo han sido comidos por nuestro amado?
o más bien ha sido un lugar en donde hemos dejado entrar diferentes pecados, donde la idolatría se ha alzado, donde hemos vivido para nosotros mismos, solo para nuestro deleite, y no es un jardín exclusivo de Cristo, es un jardín del mundo. Hermanos, ¿es así nuestro jardín esta tarde? ¿Un jardín del mundo? ¿Un jardín de la avaricia? ¿Un jardín del pecado sexual? ¿Un jardín de la idolatría? Hermano, ¿a quién estás dando la nata de tu corazón? ¿A quién estás abriendo este jardín precioso que es exclusivo de Cristo? Que es exclusivo del Señor. ¿A quién estás siendo entregado? Esto nos lleva al otro punto. Que la iglesia de Cristo es el jardín cerrado de Dios. Implica que la entrega, no solo que nos guardamos para que extraños no vengan a comer del fruto, sino que cuando llega el que abre, el que tiene la llave para entrar, nos entregamos a Él de forma absoluta. Hermanos, miren, quiero mostrar un jardín que desagrada a Dios. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Está hablando la iglesia de Éfeso. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué iglesia, no? Es una iglesia, hermanos, que externamente diríamos muy buena. Miren, vean versículo 2. Arduo trabajo y paciencia, y no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, tienes un buen discernimiento de la falsa doctrina. Teológicamente estás bien. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. La palabra paciencia en griego quiere decir uno que soporta. Eso es paciencia. Uno que se le pone una carga y la puede llevar. Es alguien que está llevando carga. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué iglesia? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vean esto, hermanos. Esto es lo que se me hace interesante y creo que tiene total semejanza a la imagen de un jardín. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si vengo, Éfeso, a ti, y a pesar de que trabajas duro, tienes buena doctrina, has reprobado a los falsos apóstoles, has sufrido, has batallado, pero si vengo a ti y vuelvo a hallar que tu amor no está entregado de forma devota para conmigo, te voy a quitar el candelero. La imagen es, voy a quitar mi nombre de iglesia sobre ti. Voy a apartar mi luz de tu lugar. Oh, hermanos, esto no es una cosa pequeña. Este no es una cosa mínima. Hermanos, esto no es como todos los cristianos podemos estar en una forma y ser devoto y muy amoroso de Cristo. Es el cristianismo mayor, es el cristianismo de segunda categoría, segundo nivel. Ya pasó a otro estado. No, según el Señor aquí,
El cristiano es uno que está en su primer amor, que está entregándose. Es el jardín de Dios. No permite que el pecado entre y que tome ventaja de los frutos, sino que además cuando el rey entra, tiene bardas que no dejan entrar a cualquiera. Y cuando el rey entra, está totalmente devoto a él, está totalmente entregado a él. Hijitos, dice el apóstol Juan, guardaos de la idolatría. Hermanos, ¿cómo estamos esta tarde al ser el jardín de Dios? ¿Está nuestra devoción y nuestro amor entregado a Cristo? ¿Está nuestro amor, hermanos, derramado para con Él? Esta es nuestra gran necesidad. Esta es la gran necesidad que tenemos como iglesia, ser el jardín donde Cristo pueda venir día con día y decir, este es mi jardín cerrado. Este es mi jardín amado. Este es mi único, mi especial. Este es el jardín que solo a mí me da los frutos de su amor. Que solo a mí me da sus sacrificios. Que solo a mí se me entrega. Hermanos, qué fuerte exhortación tenemos esta tarde a nuestras almas. La iglesia es un jardín y aprendemos cosas hermosas de esto. Que si la iglesia es un jardín, es la elegida de Dios. Que si la iglesia es un jardín, es protegida por Dios porque está cercada. Que si la iglesia es un jardín, está llena de agua, llena de vida. Que si la iglesia es un jardín, es ella que puede dar fruto, que alegre el rostro de Dios. Todas estas virtudes aprendemos de la iglesia esta tarde, hermanos. Cuán importante es que sean recordadas en nuestros días. Pero aprendemos también entonces nuestra responsabilidad. Si la iglesia es el jardín de Dios, mantengámonos unidos al que da vida, al pozo de agua viva, a la fuente de vida que es Cristo. Busquemos la comunión con Él en lo privado y en lo público para ser una iglesia que le agrada. Y en segundo lugar, nuestra otra responsabilidad es mantenernos fieles a Él en santidad, fidelidad y entrega. Oh hermanos, no permitamos que el pecado esté comiendo los frutos y arruinando el jardín de Dios. Hermano, ¿cómo estás esta tarde, hermano? ¿A quién está siendo dado tu corazón esta tarde? ¿A quién o a qué? ¿A qué está siendo dado tu corazón? ¿Qué ser está entrando al jardín a tomar fruto? ¿Qué ídolo? ¿Qué ídolo? Hermanos, ¿a qué ídolo, en qué árbol frondoso nos estamos inclinando esta tarde? ¿Es nuestro corazón y devoción exclusiva a Cristo? ¿O hay algo en nuestro corazón? Un lugar alto, ¿recuerdan los lugares altos del Antiguo Testamento? ¿O hay algún lugar alto en nuestro corazón, hermanos? ¿O hay algún lugar que estamos alimentando y venerando y honrando? Sí, está bien, nos peleamos con los católicos, con sus diferencias de idolatría y demás, pero yo me pregunto cuántas veces, con qué diligencia estamos nosotros batallando con los ídolos del corazón. Hermano, ¿cómo está tu corazón en cuanto a los ídolos? Hijitos, guardaos de los ídolos. Oh, hermanos, que el Señor ayude a su iglesia esta tarde a comprender lo que la iglesia es y nuestras responsabilidades ante Él. Hermano, si hay ídolos en el corazón, ¿a quién vas a voltear? ¿De quién vas a poder tener la fuerza para vencer ese pecado? Humillémonos ante Cristo. Pidamos perdón por estar entregando nuestro corazón, nuestro ser, nuestras fuerzas a algo que no es Dios. Y pidamos gracia, hermanos, para poder entregarnos a Él y solo a Él. Hermanos, que Él pueda mirar desde la tierra y decir, desde los cielos y decir, he ahí mi jardín. He ahí mi exclusivo jardín. Mira, tan único, solo yo puedo entrar.
Solo tengo yo habitación ahí. Nadie más puede pararse en ese jardín. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer ese jardín como cristianos y como iglesia.